Mi nombre es Roberto Hernández. Tengo 52 años y pensaba que ya había vivido suficiente como para que nada me sorprendiera. Llevo 25 años trabajando como mecánico en mi propio taller en Guadalajara, criando a mis 3 hijos después de que mi esposa María falleciera hace 10 años en un accidente de tráfico. Pensé que los días de grandes revelaciones y secretos familiares habían quedado atrás cuando mis hijos crecieron y comenzaron sus propias vidas. Me equivoqué completamente. Ese martes de octubre comenzó como cualquier otro día. El aire matutino de Guadalajara traía el familiar aroma de tamales y café que siempre emanaba de la cocina de doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Me levanté a las 5:30 de la madrugada. Como siempre, encendí la radio para escuchar las noticias locales y me preparé un café negro bien cargado. La rutina de 25 años no se rompe fácilmente, y yo era un hombre de costumbres fijas. Mi taller, Mecánica Hernández, estaba ubicado en la colonia Analco, un barrio trabajador donde todos se conocían desde generaciones. Heredé el negocio de mi padre, don Esteban, quien lo había construido con sus propias manos en 1975. Las paredes aún conservaban las fotografías en sepia de los primeros clientes, y el viejo calendario de la Virgen de Guadalupe que mi madre había colgado seguía marcando los días desde su lugar de honor, junto a la caja registradora. Esa mañana, mientras ajustaba la transmisión de un Atsuru del 98, mi hija menor, Esperanza, apareció en la entrada del taller. A los 23 años, era mi orgullo y mi preocupación constante. Había estudiado enfermería en la Universidad de Guadalajara y trabajaba en el Hospital Civil desde hacía 2 años. Su belleza recordaba tanto a su madre, que a veces me dolía el corazón solo de mirarla. El mismo cabello negro ondulado, los mismos ojos color miel y esa sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Pero esa mañana no sonreía. «Papá, necesito hablar contigo», me dijo con una voz que no reconocí. Había algo diferente en ella, una tensión que nunca había visto antes. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acomodaba el cabello detrás de la oreja, un gesto nervioso que había heredado de su madre. «Claro, mija, déjame terminar con esta transmisión y ya estoy contigo», le respondí, tratando de mantener un tono casual, aunque algo en mi pecho comenzó a apretarse. Como padre, uno desarrolla un instinto para detectar cuando algo no está bien con sus hijos. «No, papá. Ahora. Es importante». El tono de su voz hizo que soltara inmediatamente las herramientas. Mi asistente, Joaquín, un muchacho de 19 años que trabajaba conmigo los veranos, notó la tensión y se hizo discretamente hacia el fondo del taller. En 25 años dirigiendo este negocio, había aprendido a leer las situaciones, y esta claramente requería privacidad. Nos sentamos en las 2 sillas de plástico desgastadas que tenía en la pequeña oficina, separada del área de trabajo por una cortina de cuentas que María había insistido en colgar años atrás. El espacio olía a aceite de motor, a café viejo y a los cigarrillos que me fumaba a escondidas cuando los muchachos no estaban mirando. Esperanza se retorcía las manos en el regazo, mirando hacia abajo. El silencio se extendió entre nosotros como una sombra, y yo sentí que cada segundo que pasaba sin que hablara hacía crecer mi ansiedad. «¿Qué pasa, mija? Me estás asustando». Levantó la vista hacia mí y vi lágrimas acumulándose en sus ojos. En ese momento, mi mente comenzó a correr a través de todas las posibilidades terribles. Un accidente, una enfermedad, problemas en el trabajo, algún novio que la hubiera lastimado. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé lo que estaba a punto de escuchar. «Papá, estoy embarazada». Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un pozo profundo. Mi primera reacción fue de shock, seguida rápidamente por una mezcla confusa de emociones. Por un lado, la idea de ser abuelo despertaba una alegría inesperada. Por el otro, la preocupación por mi hija soltera y joven dominaba mis pensamientos. «Bueno, mija», dije finalmente, tratando de procesar la información. «Es una sorpresa, pero estas cosas pasan. ¿Quién es el padre? ¿Es ese muchacho con el que has estado saliendo? ¿Ricardo?» Esperanza negó con la cabeza, y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. «No, papá.
Ricardo y yo terminamos hace meses. Entonces, ¿quién? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este tenía peso, una densidad que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Esperanza se mordía el labio inferior, otro gesto que había heredado de su madre cuando estaba nerviosa o asustada. ¿Papá? Es alguien de la familia. Mi cerebro se negó a procesar esas palabras inmediatamente. Las repetí mentalmente, tratando de encontrar algún significado alternativo, alguna interpretación que no fuera la obvia y horrible conclusión hacia la que apuntaban. ¿Cómo que alguien de la familia? ¿Un primo lejano? ¿Alguien que conocimos en la última reunión familiar? No, papá. Su voz era apenas un susurro ahora. Alguien mucho más cercano. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Las fotografías en las paredes del taller, las herramientas colgadas en sus lugares precisos, el calendario de la Virgen de Guadalupe. Todo comenzó a desdibujarse en los bordes de mi visión. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Esperanza, me estás asustando mucho. Necesito que me digas exactamente qué está pasando. Ella tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo valor para saltar desde un precipicio. Es mi hermano mayor, ¿Diego? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Diego, mi hijo mayor, de 28 años, casado con Patricia desde hacía 4 años, trabajaba como contador en una empresa de construcción. Tenían una niña pequeña, Sofía, de 2 años. No, papá, es Alejandro. El nombre de mi hijo mediano resonó en mis oídos como un gong funeral. Alejandro, de 26 años, soltero. Trabajaba como vendedor de autos usados en un lote a unas cuadras de mi taller. Vivía en un pequeño departamento cerca del centro. Y venía a cenar a casa todos los domingos después de misa. Mi mente se negaba a conectar los puntos. Era como si alguien hubiera tomado un rompecabezas familiar y hubiera mezclado todas las piezas, creando una imagen que no debía existir. Eso no puede ser cierto, murmuré, más para mí mismo que para ella. Eso no puede estar pasando en mi familia. Papá, yo no quería que pasara. Yo traté de detenerlo, pero él... Su voz se quebró completamente y comenzó a sollozar con una intensidad que me partió el corazón. En ese momento, todas mis certezas se desmoronaron. La familia que pensé conocer, los valores que creí haber inculcado, la confianza que tenía en mis hijos, todo se volvió arena entre mis dedos. Me levanté de la silla tan abruptamente que se volcó hacia atrás, haciendo un ruido seco contra el piso de concreto. Caminé hacia la ventana que daba al callejón trasero, donde los niños del barrio jugaban fútbol todas las tardes. Mis manos temblaban mientras me apoyaba contra el marco de metal. ¿Cómo? Fue lo único que logré articular. Comenzó hace 4 meses, dijo Esperanza detrás de mí, su voz entrecortada por el llanto. Al principio pensé que estaba confundida, que estaba malinterpretando sus gestos cariñosos de hermano mayor. Pero después, no quería escuchar los detalles, pero sabía que tenía que hacerlo. Como padre, como cabeza de familia, tenía la responsabilidad de entender completamente lo que había sucedido bajo mi propio techo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo pudo pasar sin que yo me diera cuenta? Los domingos, después de la cena, cuando tú te quedabas dormido viendo el fútbol. Él se ofrecía a ayudarme con los platos y después me pedía que lo acompañara a su departamento para recoger algo o para ayudarlo con alguna cosa de la casa. Cada palabra era como un cuchillo entrando en mi pecho. Los domingos familiares, esas reuniones que tanto valoraba como momentos sagrados donde manteníamos unida a la familia después de la muerte de María, se habían convertido en una fachada para algo impensable. La radio en el taller seguía tocando música norteña, una canción alegre sobre el amor y la familia que ahora sonaba como una burla cruel. Joaquín había desaparecido completamente, probablemente habiendo notado la gravedad de la situación y respetando nuestra privacidad. ¿Se lo has dicho a alguien más?, pregunté, volteándome hacia ella. No, papá. Tú eres el primero. No sabía qué hacer, no sabía cómo decírtelo. He estado cargando con este secreto durante semanas, desde que me enteré del embarazo.
La confirmación del embarazo añadía otra capa de complejidad a una situación ya imposible. No solo habíamos perdido la inocencia familiar, sino que ahora había una nueva vida en camino. Una vida que cargaría para siempre con las circunstancias de su concepción. Me senté nuevamente, sintiéndome súbitamente viejo y cansado. Los 52 años nunca me habían pesado tanto como en ese momento. ¿Qué vamos a hacer, mija? Esperanza se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Un gesto que me recordó cuando era pequeña y se lastimaba jugando en el patio. No lo sé, papá. Por eso vine a ti. Necesito tu ayuda. En ese momento, mirando a mi hija rota y vulnerable, supe que nuestras vidas habían cambiado para siempre. El taller, el barrio, las rutinas familiares, todo lo que había construido cuidadosamente durante 25 años después de la muerte de María, ahora estaba en peligro. Pero también supe algo más, sin importar lo que hubiera pasado, sin importar cuán terrible fuera la verdad. Esperanza seguía siendo mi hija, y la protegería con mi vida si fuera necesario. La primera decisión que tomé fue cerrar el taller por el resto del día. Había conversaciones difíciles por delante, confrontaciones que cambiarían todo, y ninguna de ellas podía esperar. Después de cerrar el taller, conduje mi vieja pick-up Chevrolet hacia la casa familiar en un silencio que pesaba como plomo entre Esperanza y yo. El trayecto de 15 minutos por las calles familiares de Guadalajara se sintió como una eternidad. Cada semáforo, cada esquina conocida, parecía burlarse de la normalidad que acababa de perderse para siempre. La casa donde había criado a mis 3 hijos después de la muerte de María era una construcción modesta de 2 pisos en la colonia Santa Tere. La había comprado con el dinero del seguro de vida de mi esposa, pensando que sería el lugar donde mis hijos crecerían seguros y felices. Las paredes color terracota que María había elegido antes de morir. El pequeño jardín donde cultivaba sus rosas favoritas. El portal donde nos sentábamos las tardes de domingo a tomar café y hablar de la vida. Todo eso ahora estaba manchado por una verdad que no sabía cómo procesar. Aparqué la pick-up en la entrada de grava, y por un momento ninguno de los dos se movió. Esperanza tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y yo sentía como si llevara una piedra gigante en el pecho. El vecindario continuaba con su rutina habitual. Niños jugando en la calle, señoras colgando ropa en los patios, el sonido distante de música desde alguna casa cercana. El mundo seguía girando, ajeno al hecho de que el mío acababa de detenerse abruptamente. «Papá», murmuró Esperanza, «¿qué le vas a decir?». La pregunta me hizo enfrentar una realidad que había estado evitando durante todo el camino. Tendría que confrontar a Alejandro, mi propio hijo, sobre algo que mi mente aún se resistía a aceptar completamente. ¿Cómo se le pregunta a un hijo si ha abusado de su hermana menor? ¿Cómo se mantiene la compostura cuando cada fibra de tu ser quiere estallar en una furia que podría destruir todo a su paso? Voy a preguntarle directamente, respondí, aunque mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Si es verdad lo que me has dicho, él lo va a tener que admitir. Entramos a la casa, y el familiar aroma de los chiles que siempre colgaban en la cocina me golpeó como una bofetada nostálgica. Todo estaba exactamente igual que esa mañana cuando había salido al trabajo. Las fotografías familiares en la sala. El altar a la Virgen de Guadalupe que mantenía encendido desde la muerte de María. Los muebles que habíamos comprado juntos cuando éramos jóvenes. Y teníamos sueños simples de una familia feliz. Le dije a Esperanza que se fuera a su cuarto y descansara mientras yo manejaba la situación. Ella subió las escaleras lentamente, cada escalón crujiendo bajo sus pies como había hecho durante los últimos 15 años. La escuché cerrar la puerta de su recámara con un clic suave que resonó en toda la casa. Me serví un tequila doble y me senté en mi silla favorita de la sala, esa vieja poltrona de cuero que había pertenecido a mi padre. Desde ahí podía ver la fotografía familiar que tomamos en la última Navidad. Diego con Patricia y la pequeña Sofía. Alejandro sonriendo con esa sonrisa que ahora me parecía siniestra. Y Esperanza radiante, sin saber lo que le esperaba. Yo estaba en el centro, con mis brazos alrededor de mis hijos, creyendo que era el patriarca de una familia sólida y unida. El tequila quemó mi garganta.
pero no logró quemar la angustia que sentía en el pecho. Saqué mi teléfono celular y marqué el número de Alejandro. Respondió después del tercer timbrazo. «¿Qué tal, jefe? ¿Cómo va el día?» Su voz sonaba alegre, casual, normal. Esa normalidad me enfureció de una manera que no esperaba. «Necesito que vengas a la casa. Ahora mismo. ¿Pasó algo?» «Suenas raro. Solo ven. Es importante». «Está bien, papá. Dame 20 minutos. Estoy terminando con un cliente». Colgué el teléfono y me terminé el tequila de un trago. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Caminé por la casa como un león enjaulado, observando cada rincón con ojos nuevos. ¿Cómo había sucedido aquí? ¿En qué momento mi hijo había cruzado esa línea imperdonable? ¿Había signos que yo había ignorado? ¿Señales que un padre más atento habría detectado? Recordé todas las veces que Alejandro había sido especialmente cariñoso con Esperanza. Todas las ocasiones en que se había ofrecido a ayudarla con sus tareas universitarias o a llevarla a algún lugar. Gestos que yo había interpretado como los de un hermano mayor protector ahora. Adquirían un significado completamente diferente y nauseabundo. El sonido de un auto, deteniéndose en la entrada, me sacó de mis pensamientos. A través de la ventana vi el Jetta blanco de Alejandro, el que había comprado usado el año pasado con mi ayuda para conseguir un mejor trabajo en el lote de autos. Incluso ese recuerdo ahora me dolía. Yo ayudándolo a conseguir independencia económica, mientras él traicionaba la confianza familiar de la manera más vil posible. Alejandro entró por la puerta principal con su llave, como siempre hacía. Tenía puesto su uniforme de trabajo. Camisa blanca con el logo del lote de autos y pantalones negros. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás con gel y traía esa sonrisa confiada que había heredado de su madre. A los 26 años, era el más parecido a mí físicamente. Mismo build robusto, misma mandíbula cuadrada, mismos ojos oscuros. Ver esas similitudes ahora me revolvía el estómago. «¿Qué pasa, jefe?» «Te ves preocupado», dijo, acercándose para darme el abrazo de saludo que siempre nos dábamos. Me alejé antes de que pudiera tocarme. «Siéntate». La sonrisa se desvaneció de su rostro. «¿Está todo bien? ¿Le pasó algo a alguno de mis hermanos?» «Alejandro», comencé, tratando de mantener mi voz controlada. «Necesito preguntarte algo, y necesito que me respondas con la verdad». Se sentó en el sofá frente a mí, y noté que sus manos se movían nerviosamente sobre sus rodillas. «Claro, papá. Lo que sea. ¿Has tenido relaciones sexuales con tu hermana?» Las palabras salieron de mi boca como balas, directas y mortales. Vi cómo su rostro pasó por una serie de expresiones. Sorpresa, confusión, y luego algo que parecía pánico apenas controlado. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me preguntas algo así? Responde la pregunta». «Por supuesto que no». «¿Cómo puedes siquiera pensar algo así? Es mi hermana, papá. ¿Qué clase de persona crees que soy?» Su indignación parecía genuina, pero yo había aprendido durante años de dirigir un negocio a detectar cuando alguien me mentía. Había clientes que trataban de estafarme, empleados que inventaban excusas, proveedores que prometían cosas que no podían cumplir. «Desarrollas un instinto para estas cosas». «Esperanza está embarazada», dije, observando cuidadosamente su reacción. Esta vez no pudo ocultar completamente el shock. Sus ojos se abrieron ligeramente y vi cómo su garganta se movía cuando tragó saliva. «¿En serio? ¿Esperanza está embarazada? ¿Quién es el padre?» «Ella dice que tú». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el reloj de pared en la cocina marcando los segundos. El tráfico distante en la avenida principal. El sonido de mi propia respiración agitada. Alejandro me miraba fijamente, y por primera vez en su vida, no pude leer su expresión. «Eso es imposible», dijo finalmente, pero su voz había perdido la confianza inicial. «Esperanza está confundida o alguien le ha metido ideas raras en la cabeza». «¿Estás negándolo?» «Por supuesto que lo niego». «Es una acusación horrible, papá. No puedo creer que estés escuchando estas cosas sobre mí». Me levanté de la silla y caminé hacia él. A pesar de ser mi hijo, en ese momento sentí una furia que me daba ganas de golpearlo hasta que admitiera la verdad. «Alejandro,
Esa muchacha está arriba, destrozada, diciéndome que el padre de su bebé eres tú. No tiene ninguna razón para mentir sobre algo así. Tiene que estar mintiendo. O está loca. O alguien más es el padre y está tratando de culparme a mí. Su voz se había vuelto aguda, desesperada. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello y destruyendo el peinado perfecto. Mira, papá. Yo sé que Esperanza ha estado pasando por momentos difíciles. El trabajo en el hospital es estresante. Ha tenido problemas con algunos novios. Tal vez está confundida, o tal vez alguien se aprovechó de ella y ahora necesita a alguien a quien culpar. Entonces niegas haber tenido cualquier tipo de contacto inapropiado con tu hermana. Lo niego completamente. Pero mientras hablaba, noté algo en sus ojos. Una evasión, una mirada que no se sostenía completamente con la mía. Después de 26 años de conocer a este muchacho, de criarlo desde que era un bebé, sabía cuándo me mentía. Alejandro, dije, acercándome más a él. Si me estás mintiendo, lo voy a descubrir. Y si descubro que le has hecho daño a tu hermana, no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí. Por primera vez desde que había llegado, vi miedo real en sus ojos. Papá, yo jamás le haría daño a Esperanza. La quiero, es mi hermana menor. La he protegido toda la vida. ¿La has protegido? ¿O te has aprovechado de ella? La he protegido. Siempre he cuidado de ella, especialmente después de que mamá murió. Tú lo sabes, era cierto. Después de la muerte de María, Alejandro había asumido un papel casi paternal con Esperanza, quien entonces tenía solo 13 años. La llevaba y traía de la escuela. La ayudaba con las tareas. Se aseguraba de que comiera bien cuando yo trabajaba hasta tarde. Había sido un hermano mayor ejemplar, o al menos eso había pensado yo. Si eso es cierto, entonces explícame por qué tu hermana está embarazada y dice que tú eres el padre. No lo sé. Tal vez está teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Tal vez necesita ayuda psicológica. La desesperación en su voz era palpable ahora. Sudaba a pesar de que la casa estaba fresca y sus manos temblaban ligeramente. Todo su lenguaje corporal gritaba culpabilidad, pero su boca seguía negando todo. Quiero que subas ahí arriba y le digas a tu hermana cara a cara que ella está mintiendo. No voy a hacer eso. No voy a ser parte de esta locura. Entonces admite la verdad. Ya te dije la verdad. Estábamos en un callejón sin salida. Él seguía negando, pero yo podía ver la culpa escrita en cada línea de su rostro. Mi instinto de padre me decía que Esperanza estaba diciendo la verdad, pero una parte de mí se aferraba desesperadamente a la posibilidad de que esto fuera un malentendido terrible. En ese momento, escuchamos pasos en las escaleras. Esperanza bajaba lentamente, probablemente habiendo escuchado nuestras voces elevadas, cuando apareció en la sala, con los ojos aún rojos de llorar. La tensión en el ambiente se volvió casi insoportable. Alejandro la miró, y por un segundo vi algo en su expresión que me heló la sangre. No era la mirada de un hermano inocente viendo a su hermana confundida. Era la mirada de alguien que había sido descubierto. «Esperanza», dijo él, con una voz que trataba de sonar gentil, pero que temblaba notoriamente. «¿Por qué le estás diciendo estas cosas a papá? ¿Por qué estás inventando estas historias sobre mí?» Ella lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado a casa. «No estoy inventando nada, Alejandro, y tú lo sabes». El momento en que Esperanza miró directamente a Alejandro y pronunció esas palabras, fue como si alguien hubiera encendido una bomba en medio de nuestra sala. El aire mismo pareció vibrar con una tensión que podía cortarse con cuchillo. Vi cómo el rostro de mi hijo pasó de la indignación fingida al pánico real en cuestión de segundos. «Esperanza, por favor», murmuró Alejandro, y por primera vez desde que había llegado, su voz perdió toda la confianza artificial que había estado manteniendo. «No hagas esto. No frente a papá». «¿No haga qué, Alejandro?», preguntó ella, y aunque seguía siendo mi pequeña hija de 23 años, había una firmeza en su voz que no había escuchado antes. «¿No diga la verdad? ¿No cuente lo que me has estado haciendo durante meses?» Me senté pesadamente en mi silla, sintiendo como si el peso del mundo hubiera caído sobre mis hombros.
Parte de mí había esperado, contra toda lógica, que esto fuera algún tipo de malentendido terrible. Pero viendo la interacción entre mis dos hijos, la forma en que Alejandro evitaba la mirada de su hermana, la manera en que sus manos temblaban, supe que Esperanza estaba diciendo la verdad. «Hijo», dije, y mi voz sonó extraña incluso para mis propios oídos. «Creo que es hora de que dejes de mentir». Alejandro se volvió hacia mí con una expresión de desesperación que jamás había visto en él. Durante toda su vida, había sido el hijo que siempre tenía una respuesta, una excusa, una explicación para todo. Desde pequeño, cuando rompía algo o se metía en problemas, siempre encontraba la manera de salirse con la suya, con esa sonrisa encantadora y esas palabras convincentes que había heredado de su madre. Pero ahora no tenía palabras. «¿Papá? Yo», comenzó y luego se detuvo. Sus hombros se hundieron como si todo el aire hubiera salido de sus pulmones. Se dejó caer en el sofá, poniendo su cabeza entre sus manos. Yo no quería que las cosas llegaran tan lejos. El mundo se detuvo. Esas palabras fueron una confesión más clara que cualquier admisión directa. Mi hijo acababa de confirmar que había abusado de su hermana menor, que había destruido la confianza familiar, que había arruinado la inocencia de la muchacha que se suponía debía proteger. Esperanza soltó un sollozo que me partió el corazón. No era llanto de tristeza, sino de alivio. El alivio de alguien que finalmente había sido creída, que ya no tenía que cargar sola con un secreto terrible. «¿Cómo que no querías que llegaran tan lejos?», exploté, poniéndome de pie tan rápidamente que la silla se volcó hacia atrás. «¿Qué diablos significa eso? ¿Qué pensabas que iba a pasar cuando abusaras de tu hermana?» «No fue abuso», gritó Alejandro, levantando la cabeza con una expresión de desesperación que me chocó por su desconexión con la realidad. «No fue así. Ella también quería. Ella nunca dijo que no». La furia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. Era una rabia primitiva, visceral, que nublaba mi visión y hacía que mis manos temblaran con ganas de lastimarlo. Mi propio hijo estaba tratando de justificar lo injustificable, de culpar a su víctima por su propio comportamiento depredador. «¿Cómo te atreves?», rugí, acercándome a él con pasos amenazantes. «¿Cómo te atreves a decir que tu hermana menor, que depende de ti, que confía en ti, también quería? Eres su hermano mayor. Se suponía que la protegerías». «Yo la protegía. Siempre la he protegido». Pero las cosas se complicaron. Después de que mamá murió, yo me hice cargo de ella. Yo era quien la consolaba cuando tenía pesadillas, quien la ayudaba con todo. Desarrollamos una conexión especial. «Una conexión especial», repetí, y las palabras sonaron venenosas en mi boca. «¿Así le llamas a abusar de la confianza de una niña?». Ella ya no era una niña. Tiene 23 años. Es una mujer adulta. Esperanza, que había estado llorando silenciosamente en la esquina de la sala, de repente habló con una voz que cortó el aire como una navaja. «Tenía 19 años cuando comenzaste a tocarme de manera inapropiada, Alejandro. 19 años, viviendo en la casa de mi padre, dependiendo de mi familia para todo. Y tú tenías 22, y eras mi hermano mayor, y yo confiaba en ti completamente». Las palabras de mi hija me golpearon como martillazos. Esto no había comenzado hace 4 meses, como ella me había dicho inicialmente. Había estado sucediendo durante años, bajo mi propio techo, mientras yo trabajaba para mantener a la familia unida después de la muerte de María. «¿4 años?», murmuré, mirando a Esperanza. «¿Esto ha estado pasando durante 4 años?» Ella asintió, incapaz de hablar por el llanto. Alejandro se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana como si estuviera buscando una ruta de escape. «No fueron 4 años completos», dijo, sin voltearse hacia nosotros. «Fueron episodios, momentos, no era algo constante». «¿Episodios?». La palabra salió de mi boca como si fuera veneno. «¿Momentos? Estás hablando de abusar de tu hermana como si fuera un hobby casual. No uses esa palabra». Se volvió hacia mí con ojos llenos de lágrimas. «Yo nunca la lastimé. Yo siempre fui gentil con ella. Siempre me aseguré de que ella estuviera bien». La desconexión de mi hijo con la realidad era aterradora. Genuinamente parecía creer que había alguna diferencia entre ser gentil
mientras cometía incesto y abuso sexual. No podía entender que el poder inherente en su posición como hermano mayor, como figura protectora, hacía imposible cualquier consentimiento real de parte de Esperanza. Alejandro, dije, tratando de controlar mi voz, escúchame muy bien. Lo que describes sigue siendo abuso. No importa si fuiste gentil, no importa si ella no gritó o no peleó. Eres su hermano mayor. Ella dependía de ti. Tú tenías todo el poder en esa relación y te aprovechaste de eso. Pero yo la amaba. La amo. No fue solo algo físico. Hay sentimientos reales ahí. El horror de esas palabras me hizo sentir náuseas. Mi hijo no solo había abusado de su hermana, se había convencido a sí mismo de que estaba enamorado de ella. Había romantizado una situación de abuso hasta el punto de creer que era una historia de amor legítima. Amor, repetí, y la palabra sonó hueca y pervertida. ¿Le dices amor a manipular y abusar de tu hermana menor? ¿A aprovecharte de su confianza y vulnerabilidad? Yo nunca la manipulé. Las cosas simplemente se dieron así. Después de la muerte de mamá, estábamos los dos solos muchas veces. Tú trabajabas hasta tarde. Diego ya se había mudado con Patricia. Éramos solo nosotros dos, consolándonos mutuamente, apoyándonos. Y tú decidiste que apoyo significaba abuso sexual. No lo llames así, gritó con una desesperación que me asustó. Yo cuidaba de ella. La protegía de otros hombres que habrían sido mucho peores. Al menos conmigo ella estaba segura. La lógica retorcida de su razonamiento me dejó sin palabras por un momento. Había justificado el abuso como protección, había convertido la violación en cuidado, había transformado la traición en amor. Era una distorsión tan completa de la realidad que no sabía cómo responder. Esperanza, sin embargo, sí sabía. ¿Protegerme?, preguntó con una voz que temblaba de rabia. ¿Llamas protección a amenazarme con que papá se moriría del disgusto si se enteraba? ¿A decirme que la familia se destruiría si yo hablaba? ¿A hacerme sentir culpable cada vez que trataba de resistirme? Cada palabra de mi hija añadía otra capa de horror a la situación. No solo había habido abuso, había habido chantaje emocional, manipulación psicológica, amenazas veladas. Alejandro había usado mi salud, la estabilidad de la familia, como armas para mantener a su hermana en silencio. Esperanza, tú sabes que yo jamás te amenacé, dijo Alejandro, pero su voz había perdido toda convicción. Yo solo trataba de explicarte por qué esto tenía que quedarse entre nosotros. ¿Y el embarazo? Intervine, sintiendo como si cada palabra fuera un esfuerzo monumental. ¿Cómo llegamos al embarazo? El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener sustancia física. Alejandro se quedó mirando el suelo, y Esperanza se abrazó a sí misma como si tuviera frío. El mes pasado, murmuró finalmente mi hija, después de la fiesta de cumpleaños de la prima Rosa, tú te habías tomado unas cervezas de más y te quedaste dormido temprano. Alejandro dijo que me ayudaría a limpiar la cocina, y después te obligué a acompañarme a mi departamento. Terminó Alejandro, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, parecía genuinamente avergonzado. Le dije que tenía algo importante que mostrarle, que era una sorpresa. ¿Y qué le mostraste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nada, no había nada que mostrar. Solo quería estar con ella a solas. Había estado bebiendo también, y no estaba pensando claramente. ¿Entonces la violaste mientras estabas borracho? No fue violación. Ella vino conmigo voluntariamente. Porque confiaba en ti, gritó Esperanza. Porque pensé que realmente tenías algo que mostrarme. Y cuando llegamos a tu departamento y entendí lo que realmente querías, ya era demasiado tarde. Tú no dijiste que no, murmuró Alejandro, y esas palabras fueron como una bofetada para todos los presentes. ¿Cómo iba a decir que no? ¡Eres mi hermano mayor! Durante 4 años me has estado enseñando que esto es normal, que es nuestra forma especial de querernos. Me convenciste de que si se lo decía a alguien, destruiría a la familia. La manipulación había sido tan sistemática, tan completa, que Esperanza había perdido la capacidad de resistirse efectivamente. Alejandro había pasado años condicionándola, preparándola,
hasta que ella ya no sabía qué era normal y qué no lo era. Pero después, continuó Esperanza, después de esa noche, algo cambió en mí. Creo que finalmente entendí que esto estaba mal, que lo que había estado pasando durante años no era amor ni protección. Era abuso. ¿Y por eso decidiste contárselo a papá cuando te enteraste del embarazo? No inmediatamente. Primero traté de hablar contigo, Alejandro. Te dije que estaba embarazada, que teníamos que decírselo a papá, que teníamos que enfrentar las consecuencias. ¿Y qué te dijo? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Me dijo que me deshiciera del bebé. Que si no lo hacía, él negaría todo. Que diría que yo estaba loca, que había inventado todo por despecho o por enfermedad mental. La frialdad, la calculación detrás de esa respuesta me helaron la sangre. Mi hijo no solo había abusado de su hermana, cuando se había enfrentado a las consecuencias, había tratado de forzarla a abortar y después había planeado destruir su credibilidad si ella se negaba. Ese fue el momento, continuó Esperanza, en que finalmente entendí quién eres realmente, Alejandro. No eres el hermano protector que siempre pensé que eras. Eres un depredador que me usó durante años, y cuando las cosas se complicaron, estabas dispuesto a tirarme a los lobos para salvar tu pellejo. Alejandro se desplomó completamente, cayendo de rodillas en medio de la sala. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no podía sentir compasión por él. Todo lo que veía era a un hombre que había traicionado de la manera más vil posible la confianza que se había depositado en él. Papá, murmuró, lo siento muchísimo. Yo no quería que las cosas llegaran tan lejos. Yo no quería lastimar a nadie. Pero sí lastimaste a alguien, respondí. Y mi voz sonaba extraña, como si viniera desde muy lejos. Lastimaste a tu hermana, lastimaste a esta familia, y ahora vamos a tener que vivir con las consecuencias para el resto de nuestras vidas. La verdad finalmente había salido a la luz, pero lejos de traer alivio, solo había traído una claridad dolorosa sobre la magnitud de la traición. Mi familia estaba rota, tal vez irreparablemente, y no tenía idea de cómo íbamos a seguir adelante desde este punto. Los días que siguieron a esa confrontación terrible fueron como vivir en una pesadilla de la cual no podía despertar. La casa familiar, que durante 25 años había sido mi refugio después de largas jornadas de trabajo, se había convertido en un campo de batalla emocional donde cada rincón guardaba recuerdos que ahora estaban contaminados para siempre. Esa misma noche, después de que Alejandro confesara parcialmente su culpabilidad, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida como padre. Le dije que se fuera de la casa y que no regresara hasta que yo decidiera qué íbamos a hacer como familia. No fue una expulsión permanente, pero necesitaba tiempo para procesar todo lo que había escuchado, y sobre todo, necesitaba que Esperanza se sintiera segura en su propio hogar. Alejandro se fue esa noche con una maleta pequeña, llorando y pidiendo perdón repetidamente. Pero sus disculpas sonaban huecas después de años de engaño y manipulación. Mientras lo veía cargar su auto bajo la luz tenue del farol de la calle, no pude evitar pensar en todas las veces que lo había cargado así cuando era pequeño, cuando regresaba de los viajes familiares a visitar a mis padres en Michoacán. El contraste entre esos recuerdos tiernos y la realidad actual me partía el corazón. Esperanza se encerró en su cuarto durante 2 días completos. Yo le llevaba comida que apenas tocaba, y escuchaba a través de la puerta el sonido constante de su llanto. Cada sollozo era como una puñalada en mi pecho, recordándome que como padre había fallado en proteger a mi hija de la peor manera posible. El depredador había estado viviendo bajo mi propio techo, compartiendo nuestras cenas dominicales, recibiendo mi cariño y mi confianza, mientras abusaba de la persona más vulnerable de nuestra familia. El tercer día después de la confrontación, finalmente logré convencer a Esperanza de que saliera de su cuarto. Preparé su desayuno favorito, huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas recién hechas, tal como su madre se los preparaba cuando era pequeña. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos compartido miles de comidas familiares, pero ahora el silencio era diferente, cargado de una tristeza que parecía tener peso físico. «Mija», le dije finalmente,
Necesitamos hablar sobre qué vamos a hacer ahora. Esperanza había perdido peso visiblemente en esos 3 días. Su rostro, normalmente lleno de vida, parecía demacrado, y sus ojos tenían esa mirada vacía que había visto en soldados que regresaban de la guerra. Mi hija estaba traumatizada y yo no sabía cómo ayudarla a sanar. «No sé si puedo seguir viviendo aquí, papá», murmuró, removiendo distraídamente los frijoles en su plato. Cada rincón de esta casa me recuerda lo que pasó. La sala donde él me convenció por primera vez de que nuestro cariño especial era normal. La cocina donde me ayudaba con los platos mientras tú veías el fútbol, aprovechando para tocarme de manera inapropiada. Mi propio cuarto, donde entraba por las noches cuando tú trabajabas turnos dobles. Cada palabra era una revelación horrible que añadía más detalles a un panorama que ya era insoportable. Me di cuenta de que el abuso había sido mucho más sistemático y frecuente de lo que había imaginado inicialmente. No habían sido episodios aislados como Alejandro había tratado de hacerme creer. Había sido una violación constante de la confianza familiar, una manipulación que había durado años. «Podemos buscar otro lugar», le dije. Aunque la idea de abandonar la casa donde María y yo habíamos criado a nuestros hijos me dolía profundamente. «Podemos empezar de nuevo en algún otro lado». «¿Y el bebé?», preguntó, poniendo su mano sobre su vientre a un plano. «¿Qué vamos a hacer con el bebé?». Era la pregunta que había estado evitando durante 3 días, pero que sabía que tendríamos que enfrentar eventualmente. Un niño inocente iba a nacer de esta situación terrible, y ese niño necesitaría cuidado, amor y protección, independientemente de las circunstancias de su concepción. Esa es una decisión que tienes que tomar tú, mija. Yo te voy a apoyar sin importar lo que decidas. «No sé si puedo abortar», dijo, y su voz se quebró. «Sé que el bebé fue concebido de la manera más horrible posible, pero sigue siendo mi hijo. Y aunque Alejandro sea el padre biológico, este niño no tiene la culpa de los pecados de sus padres». La madurez y la compasión en sus palabras me llenaron de orgullo y dolor al mismo tiempo. A pesar de todo lo que había sufrido, mi hija todavía tenía la capacidad de ver más allá de su propio trauma y pensar en el bienestar de una vida inocente. «Entonces lo tendremos», dije simplemente. «Criaremos a ese bebé con todo el amor que podamos darle, y nos aseguraremos de que nunca sepa las circunstancias exactas de su nacimiento, hasta que sea lo suficientemente mayor para entenderlas». «¿Y qué vamos a decirle a la familia? ¿A Diego y Patricia? ¿A tus hermanos? ¿A la gente del barrio?». Era otra complicación que no había considerado completamente. Nuestra familia extendida, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos eventualmente se enterarían del embarazo. Y en una comunidad pequeña como la nuestra, donde todos se conocían desde generaciones, sería imposible mantener en secreto las circunstancias reales. «Le diremos a Diego la verdad», decidí después de pensarlo. «Es tu hermano mayor y tiene derecho a saber. En cuanto a los demás, podemos decir que el padre es alguien que no quiere involucrarse, que fue una relación que no funcionó». «¿Y Alejandro? ¿Qué pasa con él?». La pregunta que había estado temiendo. Mi hijo mediano había cometido un crimen no solo contra su hermana, sino contra toda la familia. Pero seguía siendo mi hijo y a pesar de mi furia y mi disgusto, no podía simplemente borrarlo de mi vida como si nunca hubiera existido. «No lo sé», admití. «Parte de mí quiere denunciarlo a la policía, asegurarme de que pague por lo que hizo. Pero otra parte sabe que eso destruiría completamente a la familia. Tu primo Javier es oficial de policía. Mi compadre Luis trabaja en el Ministerio Público. Si esto se vuelve un caso legal, toda la ciudad se va a enterar. Entonces, ¿no van a haber consecuencias para él? ¿Va a salirse con la suya?». «Las consecuencias ya comenzaron», dije, pensando en las llamadas desesperadas que había estado recibiendo de Alejandro durante los últimos 3 días, llamadas que no había contestado. Perdió a su familia, perdió su lugar en esta casa. Y cuando ese bebé nazca, va a tener que vivir con el conocimiento de lo que hizo por el resto de su vida. ¿Crees que eso es suficiente castigo por 4 años de abuso? No tenía una respuesta para esa pregunta. Como padre, estaba dividido entre mi instinto de proteger a Esperanza y buscar justicia, y mi instinto igualmente fuerte de proteger a todos mis hijos,
incluso al que había causado todo este dolor. Esa tarde, después de una conversación larga y dolorosa, decidimos que Esperanza regresaría a trabajar al hospital la siguiente semana. Necesitaba mantener su rutina, su independencia económica, y la distracción de ayudar a otros pacientes podría ser terapéutica para ella. También acordamos buscar ayuda psicológica profesional. Yo conocía a una psicóloga, la doctora Martínez, que había ayudado a varias familias del barrio después de tragedias similares. Esa noche, mientras Esperanza dormía por primera vez en 3 días sin llorar, me senté en el patio trasero con una cerveza y traté de procesar todo lo que había cambiado en mi vida. El jardín que María había plantado seguía floreciendo, ajeno al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Las rosas que ella tanto amaba seguían siendo hermosas, pero ya no podía mirarlas sin sentir una tristeza abrumadora. Mi teléfono sonó, y vi que era Diego. Durante los últimos 3 días, había estado evitando hablar con mi hijo mayor, no seguro de cómo explicar por qué Alejandro había desaparecido súbitamente y por qué Esperanza parecía estar enferma. Pero sabía que eventualmente tendría que contarle la verdad. «Papá, he estado tratando de hablar contigo durante días. ¿Está todo bien? Patricia dice que Alejandro no ha aparecido por el lote de autos, y cuando fui a su departamento no me abrió la puerta». «¿Diego?», dije, y mi voz sonó cansada incluso para mis propios oídos. «Necesito que vengas a la casa. Hay algo muy importante que tienes que saber sobre tu hermano. ¿Le pasó algo malo? ¿Está en el hospital? Ven a la casa. Es mejor que hablemos en persona». Colgué el teléfono y me terminé la cerveza de un trago. En menos de 1 hora, tendría que destruir la imagen que Diego tenía de su hermano menor. Tendría que contaminar sus recuerdos familiares igual que los míos habían sido contaminados. Pero no tenía opción. Diego necesitaba saber la verdad, especialmente porque tenía una hija pequeña que ocasionalmente pasaba tiempo con sus tíos. Cuando Diego llegó 30 minutos después, traía consigo a Patricia y a la pequeña Sofía, que corrió hacia mí con sus brazos abiertos como siempre hacía. Cargar a mi nieta de 2 años, sentir su inocencia y su amor incondicional, me hizo llorar por primera vez desde que todo esto había comenzado. «Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando?», preguntó Diego, claramente alarmado. En sus 28 años de vida me había visto llorar solo 2 veces, cuando su madre murió y cuando nació Sofía. «Patricia, ¿puedes llevar a Sofía al patio trasero por un momento? Lo que tengo que decirle a Diego no es apropiado para los oídos de una niña». Mi nuera, una mujer inteligente que había estado parte de la familia durante 6 años, inmediatamente entendió la gravedad de la situación. Tomó a Sofía y se dirigió hacia el jardín, cerrando la puerta corredera detrás de ella. «Diego», comencé, «lo que te voy a decir va a cambiar la forma en que ves a tu hermano para siempre. Y probablemente va a cambiar la forma en que ves a esta familia también». «Me estás asustando, papá». «¿Qué hizo Alejandro?». Durante los siguientes 40 minutos le conté a mi hijo mayor toda la historia. Vi cómo su expresión pasó de confusión a horror, de incredulidad a furia, de furia a una tristeza profunda que reconocí, porque era la misma que yo había estado sintiendo. Cuando terminé, Diego se quedó en silencio durante varios minutos, mirando fijamente sus manos. Finalmente habló con una voz que apenas reconocí. «Ese hijo de puta», murmuró. «Ese maldito hijo de puta. ¿Cómo pudo hacerle eso a Esperanza? ¿Cómo pudo hacernos eso a todos nosotros? No lo sé, hijo. Realmente no lo sé. ¿Y el bebé? ¿Esperanza va a tener el bebé? Esa es su decisión. Pero parece que sí. Entonces ese niño va a ser mi sobrino y también va a ser el hijo de tu hermano menor». Sí, la complejidad de la situación familiar era abrumadora. El bebé que iba a nacer sería a la vez sobrino de Diego y medio hermano de Esperanza. Sería mi nieto y también, técnicamente, mi bisnieto. Las líneas familiares se habían vuelto tan confusas que dolía pensar en ellas. «¿Qué vamos a hacer con Alejandro?», preguntó Diego. Y había una frialdad en su voz que nunca había escuchado antes. «Honestamente, no lo sé. Parte de mí quiere matarlo con mis propias manos. Otra parte sabe que sigue siendo mi hijo y tu hermano.
Ya no es mi hermano, dijo Diego con una finalidad que me chocó. El hermano que yo conocía nunca habría sido capaz de esto. Esto lo hizo un extraño que casualmente compartía nuestro apellido. La reacción de Diego era comprensible, pero también me asustaba. Si perdía a Alejandro completamente, si Diego se negaba a tener cualquier relación con él en el futuro, nuestra familia quedaría permanentemente fracturada. Pero al mismo tiempo, no podía culpar a mi hijo mayor por su reacción. Lo que Alejandro había hecho era imperdonable en muchos sentidos. Esa noche, después de que Diego y su familia se fueran, me quedé despierto hasta muy tarde, mirando al techo de mi recámara y tratando de imaginar cómo sería nuestro futuro. En menos de una semana, había perdido la inocencia de mi hija, la confianza en uno de mis hijos y la estabilidad de mi familia. Pero también había ganado algo: la certeza de que haría todo lo que fuera necesario para proteger a Esperanza y al bebé que iba a nacer. No sabía cómo íbamos a reconstruir nuestras vidas después de esta tragedia, pero sabía que tendríamos que encontrar la manera. Por Esperanza, por el bebé y por los restos de nuestra familia que aún valían la pena salvar. 3 semanas después de que Alejandro confesara su crimen, cuando pensé que tal vez podríamos comenzar a sanar como familia, mi hijo apareció de nuevo en la puerta de la casa. Era un domingo por la tarde, y Esperanza había salido a caminar al parque cercano con la doctora Martínez, quien había sugerido que el ejercicio suave y el aire fresco podrían ayudar con su depresión. Yo estaba en el patio trasero, tratando de reparar una silla de jardín que se había roto, cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con un Alejandro que apenas reconocí. En 3 semanas había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas y una barba descuidada que le daba un aspecto casi salvaje. Su ropa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, y olía a alcohol y a no haberse bañado en días. «Papá», dijo, y su voz era ronca, desesperada. «Necesito hablar contigo. Por favor, déjame explicarte todo. Déjame hacerte entender lo que realmente pasó». Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara. Durante 3 semanas había estado reconstruyendo la confianza de Esperanza, ayudándola a procesar su trauma, preparándonos para la llegada del bebé. Ver a Alejandro ahí, en el umbral de la casa donde había cometido sus crímenes, me llenó de una furia instantánea. «No tienes nada que explicar», le dije, manteniendo la puerta medio cerrada. «Ya confesaste. Ya sabemos lo que hiciste. Pero no entiendes el contexto completo. No entiendes cómo empezó todo, por qué pasó. Si me das 5 minutos, puedo hacerte ver que no fue como Esperanza lo está contando». Esas palabras fueron como echar gasolina al fuego de mi enojo. Incluso después de 3 semanas de consecuencias, mi hijo seguía tratando de manipular la situación. Seguía intentando hacer que su hermana pareciera la mentirosa o la culpable. ¿5 minutos para qué? ¿Para que trates de convencerme de que tu hermana menor te sedujo? ¿Para que me digas que ella lo pidió? Ya escuché esas mentiras antes. No son mentiras, gritó, y su desesperación era palpable. Papá, yo sé que lo que hice estuvo mal, pero no fue tan simple como ella lo está pintando. Hubo circunstancias, hubo momentos donde las líneas se volvieron borrosas. Las líneas nunca estuvieron borrosas, Alejandro. Tú eres su hermano mayor. Ella era una muchacha vulnerable que acababa de perder a su madre. No hay circunstancias que justifiquen lo que hiciste. Alejandro comenzó a llorar ahí mismo en la entrada, sollozos desesperados que probablemente los vecinos podían escuchar. Parte de mí, la parte que seguía siendo su padre, quería consolarlo, pero la parte más grande, la parte que ahora entendía completamente la magnitud de su traición, se mantuvo firme. Por favor, papá. He estado viviendo en mi auto durante 2 semanas. Perdí mi trabajo en el lote porque no podía concentrarme. No he dormido bien en días. Necesito a mi familia. Necesito que me perdones. ¿Perdón? La palabra salió de mi boca como si fuera veneno. ¿Quieres que te perdone por abusar de tu hermana durante 4 años? ¿Por dejarla embarazada? ¿Por amenazarla para mantenerla en silencio? Yo nunca la amenacé directamente. Solo le expliqué las consecuencias que tendría para toda la familia si esto se hacía público. Eso es exactamente una amenaza, Alejandro. Y el hecho de que no puedas ver la diferencia me dice que no has aprendido nada de esto.
pero a pesar de mi furia, algo en su apariencia deteriorada me preocupó. Alejandro parecía estar al borde de un colapso mental completo. Sus manos temblaban, tenía tics nerviosos que nunca había tenido antes, y su forma de hablar era errática, como si sus pensamientos estuvieran fragmentados. ¿Dónde has estado durmiendo?, pregunté, contra mi mejor juicio. A veces en el auto, a veces en casa de algún amigo cuando me dejan. Pero la mayoría no quieren saber nada de mí después de que algunos rumores comenzaron a circular. Eso me alarmó. ¿Qué rumores? La gente está diciendo que hice algo terrible con Esperanza. No saben exactamente qué, pero Diego le contó a alguien, y esa persona le contó a alguien más. Y ahora medio barrio sospecha algo. Mi corazón se hundió. Habíamos tratado de mantener la situación en privado, pero en una comunidad tan pequeña como la nuestra, era casi imposible mantener secretos por mucho tiempo. Si la gente ya estaba susurrando sobre Alejandro y Esperanza, era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad completa saliera a la luz. Papá, necesito regresar a casa. Necesito que me ayudes a arreglar esto con Esperanza. Podemos ir a terapia familiar, podemos trabajar en esto juntos, pero no puedo seguir viviendo así. La idea de terapia familiar me pareció absurda. ¿Cómo íbamos a sentarnos en una habitación con un terapeuta y discutir años de incesto como si fuera un problema matrimonial que se podía resolver con comunicación? Pero al mismo tiempo, ver a mi hijo tan destrozado despertó mis instintos paternales a pesar de todo. Alejandro, dije finalmente, no puedes regresar a esta casa mientras Esperanza viva aquí. Y ella va a vivir aquí hasta después de que nazca el bebé, mínimo. No voy a hacer nada que la haga sentir insegura en su propio hogar. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Vivir en la calle? ¿Morirme de hambre? ¿Desaparecer como si nunca hubiera existido? Puedes buscar ayuda profesional. Puedes conseguir un trabajo nuevo en otra parte de la ciudad. Puedes tratar de reconstruir tu vida lejos de aquí. ¿Sin mi familia? ¿Sin mis hermanos? ¿Sin ti? Debiste haber pensado en eso antes de hacer lo que hiciste. Alejandro se dejó caer sobre los escalones de la entrada, poniendo su cabeza entre sus manos. Papá, yo sé que cometí un error terrible. Sé que lastimé a Esperanza de manera imperdonable, pero sigo siendo tu hijo. Sigo siendo parte de esta familia. Ser parte de esta familia significa proteger a los miembros más vulnerables, no aprovecharse de ellos. Yo la protegía en todos los demás aspectos. Yo cuidaba de ella cuando tú trabajabas. Yo la ayudaba con todo. Y también abusabas de ella. Eso cancela cualquier cuidado que creas haber proporcionado. Me senté en el escalón junto a él, manteniendo distancia pero no pudiendo alejarme completamente. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el muchacho que había cargado en mis hombros cuando era pequeño, que había enseñado a andar en bicicleta, que había consolado cuando tenía pesadillas. «Alejandro», dije después de un largo silencio, necesito hacerte una pregunta y necesito que me respondas con total honestidad, lo que sea. Papá, ¿entiendes realmente por qué lo que hiciste estuvo mal? No las consecuencias, no el daño a la familia, sino el acto en sí mismo. ¿Entiendes por qué fue abuso? Alejandro tardó mucho en responder, y eso por sí mismo fue revelador. Un hombre inocente habría respondido inmediatamente. Automáticamente. El hecho de que tuviera que pensar en la pregunta me dijo que seguía luchando con conceptos básicos de consentimiento y poder. Estuvo mal porque ella es mi hermana, dijo finalmente. ¿Y? ¿Y qué más? ¿Por qué más estuvo mal además del incesto? Otro largo silencio. Porque yo era mayor que ella. Porque tú tenías poder sobre ella, Alejandro. Porque ella dependía de ti. Confiaba en ti. Te veía como una figura de autoridad y protección. Cuando tienes ese tipo de poder sobre alguien, especialmente alguien que amas y que se supone que debes proteger, usarlo para obtener gratificación sexual es abuso, sin importar si ella consintió o no. Porque no puede haber consentimiento real cuando existe tal desequilibrio de poder. Pero yo nunca la forcé físicamente, nunca la lastimé. La manipulación psicológica es fuerza, Alejandro. El chantaje emocional es violencia.
Y el hecho de que sigas sin entender eso me dice que no estás listo para ser perdonado, porque no entiendes realmente de qué necesitas perdón. Mi hijo se quedó callado por varios minutos, procesando mis palabras. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Entonces nunca voy a poder regresar a casa. ¿Nunca voy a poder tener una relación normal con mis hermanos otra vez? No lo sé, admití. Tal vez algún día, después de años de terapia, después de que demuestres que realmente has cambiado, después de que Esperanza haya sanado lo suficiente como para decidir si quiere tenerte en su vida otra vez. Pero eso no es algo que puedes apurar o manipular para que suceda más rápido. ¿Y el bebé? ¿Voy a poder conocer a mi hijo? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. No había considerado completamente las implicaciones a largo plazo del embarazo de Esperanza. El niño que iba a nacer tendría derecho a conocer a su padre biológico eventualmente, pero ¿cómo manejábamos una situación donde el padre era también el tío del niño? Esa es una decisión que Esperanza tendrá que tomar cuando esté lista para tomarla. Y tienes que respetar cualquier decisión que tome, sin importar cuál sea. Y si decide que nunca quiere que yo conozca al niño, entonces nunca lo conocerás. Tus derechos como padre los perdiste cuando decidiste abusar de la madre. Alejandro comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez sus sollozos parecían más genuinos, menos manipulativos. Papá, yo realmente no entendía lo que estaba haciendo en ese momento. Pensé que era amor. Pensé que éramos una familia tan unida que las reglas normales no aplicaban a nosotros. ¿Y ahora? ¿Ahora entiendes que no era amor? Estoy empezando a entenderlo. He estado yendo a un psicólogo, el doctor Ramírez, cerca de donde trabajaba. Él me está ayudando a ver las cosas de manera diferente. Eso me sorprendió y me dio una pequeña esperanza. ¿Has estado en terapia? Sí, desde hace 2 semanas. Al principio solo quería que me dijera que no era tan malo como todos pensaban. Pero él me está ayudando a entender que lo que yo pensaba que era amor era realmente control, que lo que pensaba que era cuidado era realmente posesión. Por primera vez en toda esta conversación, sentí que mi hijo tal vez estaba comenzando a entender la magnitud de sus acciones, pero también sabía que el verdadero arrepentimiento y cambio tomaban años, no semanas. En ese momento, escuché pasos acercándose por la calle. Esperanza regresaba de su caminata con la doctora Martínez. Cuando me vio sentado en los escalones con Alejandro, se detuvo abruptamente a unos metros de distancia. ¿Qué está haciendo él aquí?, preguntó, y pude escuchar el miedo en su voz. Se está yendo, dije poniéndome de pie. Alejandro, es hora de que te vayas. Esperanza, dijo mi hijo poniéndose también de pie. Yo sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías darme 5 minutos para disculparme apropiadamente contigo? No, respondió ella inmediatamente, dando un paso hacia atrás. No tienes nada que decirme que yo necesite escuchar. Por favor, solo quiero que sepas que entiendo lo que te hice, que entiendo que estuvo mal. ¿Ahora lo entiendes? ¿Después de 4 años lo entiendes? ¿Después de dejarme embarazada y arruinar mi vida lo entiendes? Esperanza, por favor. No me digas por favor, gritó y su voz se quebró. Durante años me dijiste por favor. Por favor no se lo digas a papá. Por favor entiende que esto es especial entre nosotros. Por favor no arruines a la familia. Estoy harta de tus por favores. La doctora Martínez se acercó silenciosamente y puso su mano en el hombro de Esperanza. Creo que sería mejor que te fueras, le dijo a Alejandro con una voz profesional pero firme. Alejandro miró a su hermana una vez más, con una expresión de desesperación absoluta. Esperanza, algún día espero que puedas perdonarme. No espero que me ames otra vez, o que confíes en mí otra vez, pero espero que algún día puedas perdonarme. El perdón es algo que se gana, interrumpió la doctora Martínez, y se gana a través de acciones consistentes durante mucho tiempo, no a través de palabras. Alejandro asintió. Se limpió los ojos con el dorso de la mano y caminó hacia su auto. Antes de subirse, se volvió hacia nosotros una vez más. Papá, voy a seguir yendo a terapia. Voy a tratar de conseguir un trabajo en otra ciudad.
Y voy a demostrar, aunque tome años, que puedo cambiar, que puedo ser mejor de lo que fui. Eso espero, hijo, dije. Y fueron las primeras palabras gentiles que le había dirigido en 3 semanas. Después de que se fuera, ayudé a Esperanza a entrar a la casa. Estaba temblando, claramente afectada por ver a su abusador después de 3 semanas de relativa paz. ¿Crees que realmente puede cambiar?, me preguntó esa noche, mientras cenábamos en silencio. No lo sé, mija, respondí honestamente. Pero creo que tenemos que darle la oportunidad de intentarlo, aunque sea solo para nuestro propio bienestar. El odio constante nos va a consumir si no encontramos una manera de procesarlo. No estoy lista para perdonarlo. Y no tienes que estarlo. El perdón es algo que sucede en tu propio tiempo, si es que sucede. Nadie puede forzarte a perdonar antes de que estés lista. Esa noche, mientras Esperanza dormía, y yo me quedé despierto escuchando los sonidos nocturnos del barrio, me di cuenta de que tal vez habíamos dado el primer paso hacia algún tipo de sanación. No reconciliación, no un regreso a como eran las cosas antes, sino el comienzo de un proceso largo y doloroso hacia algo que pudiera parecerse a la paz. 8 meses después de aquella tarde terrible, cuando Esperanza me confesó la verdad, me encontré cargando a mi nieto recién nacido en los pasillos del Hospital Civil de Guadalajara. Santiago Roberto Hernández había llegado al mundo a las 3:47 de la madrugada, de un martes lluvioso de junio, pesando 3,5 kilogramos y llenando toda la sala de maternidad con sus gritos vigorosos. Mientras sostenía a ese bebé inocente contra mi pecho, viendo sus pequeños ojos oscuros que se parecían tanto a los de su madre, sentí una mezcla compleja de emociones que había estado preparándome para experimentar durante meses. Amor incondicional por este niño que no tenía culpa alguna de las circunstancias de su concepción. Dolor por todo lo que nuestra familia había perdido. Y una determinación férrea de asegurarme de que Santiago creciera rodeado de amor y protección, sin jamás conocer los detalles horribles de cómo había llegado a este mundo. Esperanza había decidido llamarlo Santiago en honor a su abuelo paterno, mi padre, quien había fallecido 2 años antes. El nombre Roberto era por mí, pero ella había insistido en que fuera el segundo nombre, no el primero. Quiero que tenga su propia identidad, me había explicado. No quiero que cargue con el peso de ser el junior de nadie. El parto había sido difícil, tanto física como emocionalmente. Durante las 14 horas de labor, Esperanza había luchado no solo con las contracciones, sino con los recuerdos traumáticos que el proceso había desencadenado. La doctora Martínez había estado presente durante todo el proceso, ayudándola a manejar los ataques de pánico que la asaltaban entre contracciones. Diego y Patricia habían llegado al hospital tan pronto como los llamé, trayendo consigo a la pequeña Sofía, quien ahora tenía 3 años. Ver a mi hijo mayor cargar a su nuevo sobrino fue un momento agridulce. Diego había madurado enormemente durante estos meses, transformándose de un hermano mayor casual en un protector feroz de Esperanza y su bebé. Pero también vi en sus ojos la misma tristeza que yo cargaba. La ausencia de Alejandro en este momento que debería haber sido una celebración familiar completa. Alejandro no estaba en el hospital. No había estado presente en ninguno de los momentos importantes de los últimos 8 meses. Fiel a su palabra, había conseguido trabajo en León, a 2 horas de Guadalajara, donde trabajaba como vendedor en una empresa de refacciones automotrices. Continuaba en terapia con el doctor Ramírez, quien ocasionalmente me llamaba para actualizarme sobre su progreso, siempre con el permiso de Alejandro. Los reportes del doctor Ramírez eran complejos y, francamente, difíciles de procesar. Mi hijo estaba trabajando arduamente para entender la naturaleza de sus acciones, pero el progreso era lento y doloroso. Había tenido varios episodios de depresión severa, momentos donde había considerado lastimarse, y periodos de negación donde trataba de minimizar lo que había hecho. Pero también había momentos de claridad genuina, donde parecía entender verdaderamente la magnitud del daño que había causado. Su hijo está luchando con conceptos muy fundamentales sobre el poder, el control y el amor, me había explicado el doctor Ramírez durante nuestra última conversación telefónica. Durante años, él confundió posesión con protección, control con cariño.
Desenredar esos conceptos y reconstruir su comprensión de relaciones saludables es un proceso que puede tomar años. Durante estos 8 meses, nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo, diferente pero no necesariamente peor que antes. Esperanza había continuado trabajando en el hospital hasta el 7º mes de embarazo, y sus colegas habían sido increíblemente comprensivos con su situación. Oficialmente, la historia era que el padre del bebé era un hombre que había decidido no involucrarse, y la mayoría de la gente había aceptado esa versión sin hacer preguntas incómodas. La doctora Martínez se había convertido en una presencia constante en nuestras vidas, no solo como terapeuta, sino como una especie de figura materna de apoyo. Ella había ayudado a Esperanza a procesar no solo el trauma del abuso, sino también la culpa compleja que sentía por estar embarazada de su abusador. Es normal sentir amor por el bebé y horror por las circunstancias, le había explicado repetidamente. Esas dos cosas pueden existir al mismo tiempo sin cancelarse mutuamente. El barrio había reaccionado a la situación con la mezcla típica de chisme y apoyo que caracterizaba a las comunidades pequeñas. Algunos vecinos susurraban especulaciones, pero la mayoría había cerrado filas alrededor de nuestra familia. Doña Carmen, nuestra vecina de toda la vida, había traído comida casera todos los días durante el último mes del embarazo. El padre Miguel de la iglesia local había visitado varias veces para ofrecer apoyo espiritual sin hacer preguntas indiscretas. Mi taller había prosperado durante estos meses, irónicamente. Sumergirme en el trabajo había sido mi forma de manejar el estrés y la tristeza, y mi reputación de honestidad y trabajo de calidad había atraído nuevos clientes. Joaquín, mi joven asistente, había madurado enormemente y ahora manejaba muchas de las reparaciones más complejas. El dinero extra había sido una bendición, considerando los gastos médicos y la preparación para el bebé. Habíamos convertido el cuarto que había sido de Diego en una nursería para Santiago. Esperanza había insistido en pintar las paredes de un amarillo suave, un color que consideraba neutral y alegre. Yo había construido la cuna con mis propias manos, usando madera de pino que había comprado con mis primeras ganancias extras. Era la misma madera que había usado para hacer la cuna de Esperanza 23 años antes, un ciclo que me llenaba de nostalgia y esperanza al mismo tiempo. Ahora, cargando a Santiago mientras Esperanza dormía después del parto, me sentía abrumado por la responsabilidad que tenía por delante. Este niño iba a crecer en una familia marcada por un trauma terrible, pero también iba a crecer rodeado de amor, protección y determinación de darle la mejor vida posible. ¿Cómo está mi sobrino?, preguntó Diego acercándose con 2 tazas de café del hospital. Es perfecto, respondí, y lo decía en serio. Santiago era un bebé hermoso y saludable, con los ojos de su madre y una tranquilidad que me recordaba a Diego cuando era pequeño. ¿Has pensado en si vas a decirle alguna vez? Era la pregunta que había estado evitando durante meses, pero que sabía tendría que enfrentar eventualmente. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre es también su tío? ¿Que fue concebido en circunstancias traumáticas? ¿Que existe porque su madre fue abusada por alguien en quien confiaba completamente? Algún día, cuando sea lo suficientemente mayor para entenderlo, dije finalmente. Pero por ahora, su historia es que es un niño muy amado, que llegó a una familia que lo había estado esperando. ¿Y Alejandro? ¿Sabe qué nació? Le había enviado un mensaje de texto a Alejandro esa mañana. Santiago nació esta madrugada. 3.5 kila, sano. Esperanza está bien. Su respuesta había llegado 2 horas después. Gracias por decirme. Por favor, diles que estoy feliz de que estén bien. Los amo a todos. Sabe que nació, pero no va a ser parte de su vida por ahora. Tal vez nunca lo sea. Esa decisión le corresponde a Esperanza cuando esté lista para tomarla. Diego asintió, entendiendo la complejidad de la situación. Durante estos meses, él había desarrollado una relación más cercana con Esperanza, llenando parcialmente el vacío que Alejandro había dejado como hermano protector. Pero ambos sabíamos que las dinámicas familiares habían cambiado permanentemente. Esa tarde, después de que Esperanza hubiera despertado y alimentado a Santiago por primera vez, tuvimos nuestra primera conversación seria sobre el futuro. «Papá»,
Me dijo, con Santiago dormido en sus brazos, he estado pensando mucho sobre lo que quiero para él, para nosotros. ¿Qué has estado pensando, mija? Quiero que tenga una vida normal. Quiero que crezca sintiéndose amado y seguro. Pero también quiero que crezca conociendo la verdad sobre la importancia del consentimiento, sobre el respeto, sobre las relaciones saludables. Esas son cosas importantes. Y quiero que sepa, cuando sea lo suficientemente mayor, que aunque las circunstancias de su nacimiento fueron complicadas, él nunca fue un error. Él es lo mejor que salió de todo esto horrible. Mirar a mi hija hablar sobre su hijo con tanto amor y determinación me llenó de orgullo. A pesar de todo lo que había sufrido, había encontrado la fuerza para transformar su trauma en propósito. Santiago iba a tener una madre extraordinaria. Los días siguientes en el hospital fueron tranquilos. Esperanza se recuperó bien del parto, y Santiago demostró ser un bebé relativamente fácil, durmiendo en ciclos regulares y alimentándose sin problemas. Los doctores estaban satisfechos con su progreso, y nos dieron de alta al cuarto día. Regresar a casa con el bebé fue emocionalmente complicado. La casa donde había ocurrido tanto dolor, ahora también sería donde Santiago crecería y crearía sus propios recuerdos. Habíamos limpiado profundamente cada rincón, redecorado varias habitaciones, pero los fantasmas del pasado seguían presentes de maneras sutiles. Sin embargo, también había algo profundamente sanador en llenar esa casa con los sonidos de un bebé. Sus llantos, sus pequeños ruidos mientras dormía, las conversaciones suaves que Esperanza tenía con él mientras lo alimentaba. Era como si Santiago estuviera reescribiendo la narrativa de nuestra familia, añadiendo capítulos de esperanza después de capítulos de dolor. Una semana después de que llegáramos a casa, recibí una llamada inesperada. «Era Alejandro, papá», dijo, y su voz sonaba diferente, más madura de alguna manera. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿podrías enviarme una foto de Santiago? Solo una. No necesito nada más, solo quiero ver cómo es». La petición me tomó por sorpresa. Durante 8 meses, Alejandro había respetado los límites que habíamos establecido, manteniéndose alejado física y emocionalmente. Pero era comprensible que quisiera ver a su hijo, sin importar las circunstancias. «Voy a preguntarle a Esperanza», le dije. «Si ella dice que está bien, te envío una foto. Si dice que no, tienes que respetarlo, por supuesto. Lo que ella decida está bien». Le pregunté a Esperanza esa noche mientras alimentaba a Santiago. Ella reflexionó durante varios minutos antes de responder. «¿Una foto está bien?», dijo finalmente. Pero que quede claro que es solo una foto. No es el comienzo de una relación. No es una invitación a estar más involucrado. Es solo reconocer que biológicamente él es el padre. Le envié la foto a Alejandro. Santiago durmiendo pacíficamente en su cuna, con un pequeño gorro tejido que Patricia había hecho para él. Su respuesta llegó 1 hora después. «Es hermoso, gracias. Por favor, cuídenlo mucho». Esa noche, mientras Santiago dormía en su cuna junto a la cama de Esperanza, y yo me preparaba para dormir en mi propia habitación, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en nuestra familia durante el último año. Habíamos perdido la inocencia, la confianza fácil, la simplicidad de las relaciones familiares normales. Pero también habíamos ganado algo, una comprensión más profunda del amor incondicional, una apreciación por la fragilidad de la confianza y un compromiso renovado de proteger a los más vulnerables entre nosotros. Santiago representaba tanto el final de un capítulo doloroso como el comienzo de uno esperanzador. Iba a crecer en una familia que había sido marcada por el trauma, pero que también había encontrado la fuerza para sanar, proteger y amar sin condiciones. Mientras me quedaba dormido esa noche, escuchando los pequeños sonidos que Santiago hacía mientras soñaba, supe que independientemente de las complicaciones del pasado y las incertidumbres del futuro, haríamos todo lo posible para darle a este niño la vida que merecía. Una vida llena de amor, honestidad y seguridad. La familia Hernández había cambiado para siempre, pero seguía siendo una familia. Y Santiago, con toda la complejidad de su origen,
Era ahora el centro de nuestros esfuerzos por construir algo mejor de los restos de lo que habíamos perdido. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en muchos meses, tenía esperanza de que podríamos escribir un final feliz, o al menos pacífico, a esta historia que había comenzado de manera tan dolorosa.